Cuando hablamos de escenarios aterradores, la mayoría imagina una casa abandonada, o un cementerio a medianoche. Pero solo unos pocos dirían que el lugar más aterrador de todos, es un bosque. Silencioso. Inmenso. Vivo. Un sitio donde cada crujido parece un susurro y donde miles de ojos invisibles observan desde la oscuridad. Entre árboles retorcidos y senderos que se desvanecen en la penumbra, los verdaderos monstruos no son de ficción, son criaturas reales, de carne, hueso y dientes. Y cuando un animal salvaje ha perdido su límite, su furia eclipsa a cualquier bestia inventada. En esta noche de Halloween, se enfrentarán dos de los animales más peligrosos del bosque. Por un lado, tenemos al devorador de hombres de los bosques de Georgia, el oso grizzly. Y su rival, el castigo del hombre del pueblo montañoso de Samaeri, el jabalí Chau. Dos apex predators empujados al límite, dos criaturas que alguna vez dominaron sus ecosistemas, pero fueron desplazados por la mano humana. Y cuando el equilibrio natural se rompe, el bosque reclama lo que es suyo con colmillos, garras y sangre. La versión del oso grizzly a usar será la vista en la película de 1976 junto a su novela, y por parte de Chau, será únicamente de la película del 2009. ¿Quién se alzará como el depredador supremo? Vamos a descubrirlo. Durante la guerra japonesa en Corea del Sur, los militares nipones criaban cerdos domésticos, cruzándolos con especies extranjeras y jabalíes locales. Su objetivo era obtener animales más grandes y resistentes para financiar el esfuerzo bélico. Sin embargo, el experimento no dio los resultados esperados. Cuando abandonaron el proyecto, liberaron a estos híbridos en las montañas, sin imaginar las consecuencias. Aquellos ejemplares no eran simples jabalíes. Presentaban mutaciones genéticas que los volvían más fuertes, más grandes y, sobre todo, más agresivos. Con el paso del tiempo, la caza furtiva y la deforestación, impulsada por la tala, la quema y la construcción de campos de golf y zonas agrícolas, destruyeron su hábitat natural, provocando un colapso en la cadena alimenticia. Ante la escasez de recursos, los jabalíes comenzaron a excavar tumbas y devorar cadáveres humanos, desarrollando un inquietante gusto por la carne humana. Entre todos ellos, uno destacó. Chau, un colosal jabalí macho que se alzó como el terror de Samaeri. Chau no atacaba por instinto ciego, sino como una respuesta brutal a la destrucción de su mundo. Su aparición marcó el fin de una década de paz en la región. Para muchos, no era solo un animal. Era el castigo de la propia naturaleza. Entrando en sus capacidades físicas, podemos empezar con que es un ejemplar de gran tamaño, con 2 metros de altura y más de 400 kilogramos de peso. Para Chau, el tratar a los humanos como simples aperitivos es cosa de cada día, al grado de derribarlos con sus embestidas, llegando incluso a lastimarlos severamente o en casos graves, tener que ser llevados al hospital. Su sola presencia fue capaz de hacer temblar de miedo a un cazador experimentado con 20 años en esto de la cacería. Rompe cristal de un movimiento. Parte pilares de madera de una embestida. Rompe rejillas de metal con su cabeza. Derriba una escalera anclada con sus impactos. Otro ejemplar de mismas dimensiones en el pasado, al momento de su captura, provocó grandes bajas de cazadores y lesionados, quedando lisiados, tuertos e incluso decapitados, cosa que podría replicar Chau sin problema. Crea agujeros en paredes de bloques. Se dice que si estos animales embisten a su tope de velocidad, podrían atravesar hierro con un grosor de 10 centímetros, algo que ningún animal terrestre podría sobrevivir. Pero yendo a su tope de potencia, esta la ocasión, o mejor dicho, las ocasiones en las que el jabalí mediante sus impactos o incluso cuando corre, producía grandes temblores que sacudían interiores y que eran percibidos tanto por humanos como por animales. Considerando las características de los temblores, se podrían clasificar en una magnitud de tipo 2, los cuales tienen una potencia de 15 kilogramos de TNT, un nivel casa para el puerco gigante. A diferencia de la anterior, aquí no hay mucho material, pero es lo suficiente para destacar. De primeras trata el peso del humano como si nada a la hora de arrastrarlos o aventarlos, al igual que lo hace con unas mesas.
Lo mejor que tiene es que deja cuerpos humanos como un revoltijo de carne, siendo comparado por algo hecho con cuchillos o sierras. Para efectuar esta hazaña, se requiere de por al menos 118,92 toneladas, un clase K para el Piglet malvado. A pesar de que se vea muy voluminoso, Chao no es para nada lento. Al ser un jabalí, mínimamente debería moverse a 50 km por hora. Su proeza estrella son aquellas 2 ocasiones en las que ha atacado humanos sin que reaccionen al momento y solamente después del ataque. Si mínimamente estuviera a 1 metro de distancia, y considerando la velocidad de un parpadeo humano, nos da que el cerdo se mueve a 76,92 metros por segundo o una velocidad subsónica. El jabalí es un maldito tanque viviente. Tenemos que, objetos afilados como cuchillos rebotan contra su piel. Chocarse contra madera, muros de blocks y materiales duros como el hierro, no le producen daño alguno. Cuando este se tropieza y se cae, produce temblores en la zona, en una ocasión, incluso haciendo temblar una parte de una central industrial. Dejando en claro que su resistencia es igual a su potencia física, o sea, un nivel casa. Al igual que su resistencia, su durabilidad también es de destacar. Ya vimos que chocarse contra objetos sólidos no le hacen nada. Los impactos de balas incluso siendo de perdigón no surten efecto. Es más, hasta las balas quedan aplastadas cuando impactan contra él. Lo único que fue capaz de dañarlo fue que un ascensor le cayera a una gran velocidad partiéndole sus patas. Considerando todo lo anterior, y añadiendo que un jabalí puede pasar entre 1 a 2 días sin comer y beber, lo dejaría en una categoría de muy alta. Aunque sea un puerco asesino que se guía por sus instintos, que eso no te engañe, porque ha demostrado hazañas que lo dejarían por encima de un animal. Muestra emociones como la ira y la venganza al ver que matan a toda su familia. Fue capaz de desarmar una trampa para robarse el cebo. Emboscó sigilosamente al anterior cazador experimentado con 2 décadas en este oficio. Y se detuvo en seco ante una trampa que le habían hecho en su cara, y de no ser porque su lechón estaba dentro, no hubiera caído en esta. Por lo que al mostrar emociones, desarmar trampas básicas y vencer a un cazador experimentado en su propio juego, sin duda tendría una inteligencia promedio. Las habilidades de Chao son interesantes y curiosas. De primeras tiene sus sentidos mejorados, comenzando con su olfato, el cual se dice que puede oler hasta el miedo y también le sirvió para no comerse a una persona que se orinó del miedo. Igualmente tiene su agudo oído, el cual pudo escuchar los gritos de sus lechones a cientos de metros. Tiene ecoquinesis, ya que su grito puede lastimar tímpanos y reventar bombillas de luz. Posee armamento natural al tener sus dientes, unos colmillos tan duros que hasta una hélice de una cortadora de césped rebota contra estos, y mismos que utiliza para atravesar humanos. Y su piel, la cual es rugosa y áspera, que ni balas de perdigón pueden atravesar. Resistencia a enfermedades, toxinas y venenos. Se había mencionado que estos animales se tuvieron que adaptar a excavar tumbas para comer cadáveres, al grado de que estos se veían en un alto grado de descomposición, y sabiendo que estos son recipientes de un montón de males para organismos vivos. A su vez, fue mordido por una serpiente y solo lo enojó. La serpiente se parece a la Gloidius usuriensis, que causa una coagulopatía que provoca un alto sangrado en el mordido. Manipulación de los sueños y el miedo. Después de todo lo sucedido en la película, dejó un trauma en el protagonista, en donde tuvo una pesadilla, en la cual veía a su hijo recién nacido con la cabeza de un jabalí, el cual le provocó un susto de muerte, mientras todos los demás en la pesadilla se reían como si no importara. En cuanto en armamento, pues nada, es el natural que se mencionó anteriormente, siendo sus dientes, colmillos y piel que actúa como chaleco antibalas. Aún siendo muy poderoso, Chao tiene un par de debilidades que le pueden jugar en su contra. La más principal es que posee una mala visión, y eso lleva a la siguiente, en donde si uno está totalmente quieto y sin hacer algún ruido, eres invisible o menos detectable ante él. Y la última, es que tiene una pésima agilidad, ya que si bien es muy rápido en tramos rectos, cuando se trata de girar o estar en caminos escabrosos, lo más probable es que se alente o se tropiece.
En los fríos inviernos de Georgia, los oseznos nacen ciegos e indefensos mientras la madre hiberna. Ellos toman leche hasta la primavera, saliendo de la cueva con un peso de 14 kilos. Nuestro oso grizzly era enorme al salir de su cueva, no teniendo momentos cariñosos con su madre y hermanos. Antes de julio, era más grande que su madre, provocando que ella lo abandone una noche, porque le tenía miedo. Aún siendo dejado a su suerte, sobrevivió. Su instinto era su guía, y, a pesar de que no tenía a su madre para aprender sobre lo que necesitaba, su mero tamaño y fuerza era su ventaja para sobrevivir. Desde su nacimiento, llevaba 6 años solo, siendo rechazado por los de su especie y expulsado por las hembras, por lo que nunca tuvo descendencia. Aceptando el papel de forastero y defender con garras y dientes su territorio de otros. Cuando el humano llegó a la base de su montaña, fue desplazado a la punta de otro bosque, a casi 3000 metros de altura. Removido de su lugar de origen, tenía dificultades para cazar al desconocer este sitio, provocándole un hambre enorme. Pero, cuando olió la sangre de un humano, lo consideró un alimento. Tornando así, un gusto por la carne humana. Si hablamos de fuerza, este es su mejor apartado. Para empezar, su tamaño es descomunal. Con un peso de 3000 libras y con 15 pies de altura, aunque, este podría llegar a 18 pies de altura. Trata el cuerpo humano como si fuera de papel, ya sea cuando les arranca los brazos con facilidad, o dejarles un enorme hueco en el pecho que llega hasta los huesos. En el pasado, él había sido atacado por 2 manadas de lobos, y cada una sufrió una baja, ya que el oso los atacó y murieron individuos de esta. Los antiguos indios de estos bosques, llamaban a los osos grizzly como asesinos de alces, ya que ellos podrían derribar a esos bovinos gigantes del bosque. Decapitar un caballo de un solo movimiento. Se le considera como la máquina perfecta de comer, al igual que el tiburón. Agregando, que sus dientes pueden triturar los huesos, algo parecido a la de un cuchillo cortando queso blando. Destruye una valla de alambre con solamente pasar sobre ella. Hizo tambalear una torre de vigía. Abrió una caravana, así como si abrieras una cáscara de huevo. Su hazaña estrella, sería aquella donde destruyó una pared entera de una cabaña, añadiendo que había tablas rotas del impacto. Una vez teniendo las medidas adecuadas, el tipo de madera, y el valor de fragmentación ideal, nos dará 12.40 megajoules, o un potente muro grande con un signo de más. No es tan extenso como su fuerza, pero, es igual de impresionante. Con lo más básico, trata el peso de un niño como si nada a la hora de cargarlo. La misma escena de la novela describe lo mismo, añadiendo que posteriormente lo lanzó contra un árbol, esparciendo mucha sangre por todos lados. Réplica la misma escena, pero esta vez con el cuerpo de un caballo. Empuja un helicóptero haciendo que este gire. En la novela, se dejó explícito que aquí, el oso saltó hacia el helicóptero, tomándolo en el aire y arrojándolo salvajemente contra el suelo. Su punto más alto, sería donde aplicando el clásico abrazo de oso, aplastó a una persona hasta hacerlo sangrar internamente y posteriormente matándolo. Requiriendo de 191 toneladas para hacerlo, o un poderoso clase K para el oso. Aún siendo un coloso peludo, es más rápido de lo que tú crees. Primeramente, un oso grizzly se mueve a una velocidad de 56 km por hora. Su velocidad casual, son las varias veces que él aparece y desaparece enfrente de una o varias personas presentes. Pero la que le da su categoría final, diría que es en la que aparece enfrente de un caballo y su jinete. Podría no ser tan significativo, pero, en la novela sobre la misma escena, nos dice que el ataque del oso fue tan veloz, que el jinete no tuvo tiempo para reaccionar ni siquiera para desenfundar su arma, y es más, hasta el caballo no pudo reaccionar a su decapitación, solamente después del ataque. Para saber la velocidad implicada, necesitamos sacar las medidas del brazo del oso grizzly, comparado con uno real. Con eso, solo necesitamos la velocidad que le toma a un humano el procesar una imagen, y, añadiendo unos 15 centímetros a la medida del brazo, ya que eso es lo que mide sus garras, y con todo esto, nos dará una velocidad de 248 metros por segundo, lo equivalente a un Mach de 0.72, un subsónico plus en velocidad. Este cabronazo trasciende el concepto de la resistencia, metafóricamente hablando, ya que si hablamos de proezas, el ser golpeado por una escoba no surte efecto en él, aunque la misma escena en la novela, en vez de una escoba fue un atizador de chimenea, el cual solamente lo hace enojar.
Su piel es tan gruesa, que varios granadazos no pudieron acabar con él. El más interesante, fue el primer granadazo, ya que este lo mandó a impactarse contra un abeto, casi derribando el árbol, y el oso solo estuvo aturdido momentáneamente. Fue acribillado por tanto plomo que, esa misma cantidad sería lo suficiente como para matar a 2 o 3 individuos de su mismo tamaño, y, todavía seguía vivo, con la orden de acabar con sus objetivos. Igualmente, no sufre daños a la hora de destruir objetos sólidos como paredes de madera, siendo igual a su fuerza, es decir, un muro grande con un signo de más. Puedo decir con certeza que este apartado es tan impresionante como su fuerza. Cortes en el hocico con un cuchillo solo lo enfurecían. Tanto en la película como en la novela, fue una auténtica esponja de balas. Dardos con punta de vidrio, apenas le arrancarían un pelo de la barbilla. Y la munición usada para cazarlo, con una fuerza de impacto superior a 2 toneladas, era considerada munición ligera. Cuando comenzó la cacería, su cuerpo se convirtió en un campo de batalla. Un disparo le arrancó una oreja, otro le perforó la garganta, desgarrando la carne. Uno más impactó en su hombro, rompiendo el músculo. Y otro dio directo en las costillas, destrozándolas con un golpe que equivalía a más de 2000 libras de presión. Fue baleado al menos 7 veces, 5 atravesaron su cuerpo, y 2 más se incrustaron en su cráneo. Toda esa cantidad de plomo, era lo necesario para matar a 2 o 3 individuos de su mismo tamaño, pero, él seguía de pie. Recibió el impacto de 4 granadas, que solamente lograron lanzarlo por los aires. Una de ellas le dejó una gran herida en una de sus patas, pero aún así se podía levantar sobre 2 piernas, y seguir corriendo con las 4 patas, como si nada hubiera pasado. Añadiendo que pudo sobrevivir más de un día sin comer. Aunque, los osos grizzly pueden soportar semanas sin alimento gracias a sus reservas de grasa. Por lo que le podemos atribuir una durabilidad divina. A pesar de ser un animal, este contradice la inteligencia del mismo. Empezando con que podía moverse a través de una zona de acampada, repleta de personas, sin que nadie lo viera y sin que nadie lo escuchara, a pesar de medir 18 pies de altura. Un guardabosques en una torre de vigilancia con vista panorámica de todo el bosque no logró verlo, y eso que el oso estaba tan cerca de él. Cuando decidió atacar la torre de vigilancia, zafó piezas de aquella torre, debilitando su estructura con precisión. Sabiendo qué desprender, y la derribó como si entendiera cómo estaba construida. Cuando un guardabosques y un veterano de la guerra de Vietnam intentaron tenderle una trampa, colgando el cuerpo destripado de un ciervo como cebo, él no cayó. Se detuvo. Observó. Y supo que algo no encajaba. Además, no solo evitó la trampa, sino que fingió huir, haciendo creer a los hombres que escapaba. Ellos lo siguieron, justo como él quería. Cuando los tuvo lejos del punto de la carnada, el oso giró en redondo, regresó sigilosamente y tomó el ciervo. Jugaba con ellos, como si fueran sus juguetes. El protagonista de la historia, que es un guardabosques, mencionó que el oso parece saber lo que él estaba pensando, como si siempre estuviera un paso adelante de él, y anticipando sus movimientos. Incluso lo comparaban con una computadora de la época. Siempre estaba atento a todo sutil cambio en el sonido y movimiento a su alrededor. Si bien, no pensaba como humano, tenía un sentido innato de las fases lunares, y los cambios climáticos cada día. Planeaba sus movimientos con una mente casi creativa a la hora de cazar humanos. El oso sentía algo más que hambre. Sentía odio y furia dirigido específicamente hacia los humanos. No mataba humanos por necesidad únicamente, lo hacía también por deporte. Acechó con un sigilo inhumano a un experimentado cazador de grandes animales de Norteamérica, y nunca supo que estaba siendo cazado por el oso. A pesar de su tamaño, se movía silenciosamente por el bosque, palpando el suelo con sus patas, apartándolas de cada ramita antes de romperla. Ningún indio del bosque podría haberlo hecho mejor. Cuando una bala le atravesó la garganta, comprendió algo terrible. Los humanos tenían garras invisibles que podían alcanzarlo desde lejos. No podía razonar como ellos, pero su instinto lo llevó a una conclusión simple. No volvería a darles esa oportunidad, cazándolos con aún más sigilo. Los cazadores y guardabosques jamás lo alcanzaron o encontraron. Él siempre iba adelante, anticipando cada ruta y cada emboscada. En una ocasión, mientras lo perseguían, consideró tenderles su propia trampa, pero recordó el dolor del disparo, y decidió no arriesgarse. Aumentó su velocidad, giró en medio círculo, y desapareció entre los árboles, perdiéndolos por completo.
Considerando todo lo anterior, y que lo hacía ante decenas de cazadores, guardabosques, un veterano de la guerra de Vietnam, y de un naturalista que conocía de animales, incluyendo de osos grizzly, y que siempre les llevaba la delantera hasta el final de la historia, podría decir sin equivocarme, que tendría una inteligencia por encima del promedio. Si hablamos de las habilidades especiales, las de este oso grizzly son de temer. Tiene armamento natural, al contar con sus garras, que pueden hacer picadillo a un humano, o dejar grandes marcas en árboles enormes. Sus dientes que trituran huesos, y una piel gruesa para soportar impactos. Sentidos mejorados. Destacando su oído, el cual puede escuchar el movimiento del cerrojo de un rifle a metros de él, o escuchar los murmullos de la actividad humana en el otro lado de su montaña. Pero su mejor sentido, es el olfato. El cual le puede ayudar para identificar y describir lo que huele, desde lo inorgánico, como maquinaria grasienta y maloliente, hasta lo orgánico, como la sangre fresca. Manipulación biológica, manipulación del dolor, distorsión de la voz, y manipulación empática y resistencia a esta misma. Sus ataques producen descargas nerviosas intensas, y convertir los gritos de horror a balidos con murmullos. También, aisló por completo el cerebro de sus fluidos vitales para vivir. Provocó terror e incredulidad a su víctima, con sangre brotando a 2 metros de distancia, espasmos extremos en sus órganos, totalmente diferente a la muerte natural, que es más gentil y suave. Además, no siente ningún ápice de empatía con sus víctimas. Manipulación de la percepción, manipulación del alma y manipulación del aroma. En otra víctima, su ataque provocó que la esencia de su espíritu escapara a una visión inexistente. En este caso, a una habitación con el aroma de un café, llamándola escaleras abajo para el desayuno. Percepción extrasensorial. Puede sentir la perturbación en el ritmo natural del bosque, horas antes de que los cazadores lo buscaran. Manipulación animal, manipulación del miedo, y aura. Animales como castores golpeaban el agua con sus colas, y los pájaros piaban y volaban para anunciar la llegada del depredador más peligroso del bosque. Aun si no estaba presente, hacía callar a los pájaros, y provocar miedo en un caballo. Incluso, su sola mención es capaz de provocar shock y ansiedad en una persona sobre todo lo que hizo el oso. Inducción de efecto de estado, y una limitada manipulación de la luz y del fuego. Cuando una linterna apuntó a sus ojos, estos flameaban en la oscuridad como 2 círculos amarillos brillantes. El reflejo de estos, provocaban una sensación aterradora e inquietante, teniendo una extraña cualidad de ser transparentes, como si uno mirara hacia otro mundo, al ver esos ojos de color ámbar. Manipulación del aire y manipulación del frío. Un caballo llamado Tex, sintió un viento frío que bajaba de la montaña, enfriándolo aún más que cualquier invierno intenso que ha sentido, al sentir el peligro del oso. Reacción instintiva. Cuando recibió el segundo impacto en su cráneo, ya estaba muerto, pero, sus instintos aún lo dominaban y le ordenaron destruir a sus atacantes. Precognición y psicometría. Se dice que pareciera saber lo que uno piensa. Siempre llevando la delantera a todo, desde emboscadas hasta rutas que tomarían los cazadores y guardabosques. Desarrollo acelerado, del tipo 4 y 5. Desde su nacimiento en invierno, ya era más grande que cualquier cachorro, y antes de julio, ya era más grande que su madre. Además, el instinto al ser su guía, sobrevivió por su mero tamaño y fuerza día con día. Amplificación de estadísticas y modo berserker. Puede aumentar más su velocidad, y porque una furia roja tomaba el control del oso al ver a un humano. Camuflaje, evidentemente para su hábitat. Resistencia al dolor, ya que no jodas, literalmente el cabrón recibió un montón de plomo en su organismo y no desistía. Resistencia a las bajas temperaturas. Los osos grizzly pueden sobrevivir a temperaturas que llegan a los menos 40 grados Celsius. Resistencia a las enfermedades y toxinas. Otros ejemplares del pasado se comieron a indios infectados con tifoidea sin efecto alguno, y además, son amantes de la carne en descomposición, y mucho mejor, si tiene de esas moscas azules, y completamente infestada de gusanos. Y una posible inmortalidad resiliente, al soportar tanto daño que mataría a cualquier ser vivo. Su armamento solo se basa en el natural que se había mencionado anteriormente, es decir, sus garras, dientes y su piel que funde como armadura. Con el plus, de que no se vieron afectados por la potente fuerza del oso. Aún siendo un coloso poderoso, tiene un par de debilidades específicas. La primera es que presenta una mala visión, viendo nítidamente solo lo más cercano a él. Y la otra, es el fuego. Siendo lo único que pudo acabar con su vida definitivamente.
un oso y un jabalí. Ciertamente, un versus que uno esperaría entre animales que viven en el bosque, solo que a una escala más colosal, ya que no solo son animales comunes, sino de los dos mamíferos más letales del bosque en el cine. Pero Chao y el grizzly cuentan con más semejanzas que únicamente formar parte de la clase mamalia. Ambos son los depredadores apex, y los ejemplares más grandes de su especie. Son amantes de la carne humana. Fueron desplazados de sus territorios originales por la presencia humana. Y lo único que los diferencia es que uno sembró terror y caos en un parque nacional, mientras que el otro lo hizo en un pueblo montañés. Pero eso no es lo importante, ya que realmente queremos ver quién es el vencedor en este versus. ¿Podrá el devorador de hombres de Georgia derrotar al mutante de las montañas surcoreanas? ¿O el terror biológico de Samaeri se impondrá ante la bestia del bosque norteamericano? Veámoslo. Iniciando con la comparativa, si hablamos de fuerza, ambos tratan a los humanos como simples aperitivos del día, o que pueden hacer trizas objetos sólidos. Sin embargo, el simple hecho de que Chao pueda hacer temblar mediante sus impactos, o con el simple hecho de correr, ya lo coloca en una categoría superior al oso, por lo que se lleva este punto. En la fuerza de levantamiento cambia la cosa. Ya que la mejor hazaña de Chao es convertir cuerpos humanos en un montón de trozos de carne fuera de cámara. Por otro lado, el oso ha mostrado más variedad, e incluso visto en cámara, como cuando aplastó a Don, haciéndolo sangrar y matándolo. Siendo unas decenas de toneladas más, otorgando un punto para el grizzly. Lo mismo pasaría con la velocidad, aunque con matices. Ya que si bien el oso golpea con una velocidad de 248 metros sobre segundo, solo es eso, velocidad de ataque. Chao por su parte, tiene una velocidad de movimiento de 76 metros sobre segundo, más rápido que cualquier hazaña vista y hecha por el oso. En la resistencia, es algo curioso, ya que si bien el oso tiene más proezas en este ámbito, y que escalaría a su fuerza, simplemente no bastaría, ya que Chao igualmente escalaría a su fuerza y estaría peor parado el oso. Además, un simple tropezón de Chao basta para hacer temblar una parte de una central industrial. Así que no hay excusas, otro punto para Chao. En durabilidad, se invierten los papeles. Ya que si bien ambos resisten plomo, hay una diferencia clara. La piel de Chao es gruesa, sí, pero en la película se ha comentado que un rifle que se utilizaba para cazar osos, y dejar un gran hueco en árboles, hubiera bastado para abatirlo. En cambio con el oso, fue disparado con diferente munición y en diferentes partes del cuerpo, y seguía de pie, además, de que tiene una habilidad especial que le permite seguir peleando. Y en cuanto a tiempo de aguante, es lo mismo, Chao podría durar 1 o 2 días sin comer, mientras que el oso podría durar varias semanas sin sustento. Punto para el oso. Uno pensaría que en la inteligencia ambos estarían igualados por tener mismas hazañas, pero no es así. Veamos, Chao deshaciendo una trampa. Grizzly lo hizo también, añadiendo que alejó a los intrusos con táctica, y regresando por el cebo como si se burlara de ellos. Chao acechando un cazador. Grizzly también lo hizo, incluso emboscándolo por más tiempo antes de lanzarse, y el cazador jamás lo notó. Pero el oso tiene más. Desde tener esa característica de saber lo que uno piensa, adelantándose y anticipando los movimientos de sus perseguidores, además de estar atento a todo cambio a su alrededor, y adaptándose al mismo, como cuando fue disparado en la garganta. Por lo que no hay duda, este punto se lo lleva Grizzly. Con las habilidades especiales y el armamento, ambos cuentan con super sentidos, y de su propia anatomía y fisiología. Aunque siendo objetivos, Grizzly tiene una variedad más que cruzan la línea de lo sobrenatural. Por lo que estos puntos se los lleva Grizzly. Ya una vez comparado los apartados, y viendo la diferencia de puntos, muchos pensarían que el oso ganaría por tener una mayor cantidad. Pero eso no necesariamente significa que automáticamente gana. Ya que por más veloz que pegue, por más inteligente que sea, y por mejor repertorio de habilidades que tenga, no le haría nada a Chao, quien es brutalmente más fuerte y resistente que él. Pero el oso podría golpearlo primero. Así es, pero solo se radica a eso. Mientras que Chao tiene una velocidad de movimiento mayor por si en dado caso huye el oso, por lo que un solo impacto bastaría para acabar con el oso. Pero la inteligencia. La inteligencia no basta cuando no tienes forma de lastimar a tu rival en el momento. Sus habilidades especiales sí funcionarían, pero para ello tiene que lastimar a su rival, cosa que no podría por su resistencia monstruosa. Chao podría resistir todo ataque que le dé el oso, y aún si este tenga una mayor durabilidad, de nada le ayuda si se muere al primer golpe. Siendo así, un one-shoteo para el grizzly.
saben. Todo lo anterior que dije, pudiera haber sucedido, si no fuera porque limité a Grizzly. A ver, como dije, Chao ganaría ante esa situación que les dije, pero seamos honestos, hay que hablar con la verdad. Algo que debía de comentar sobre la fuerza de Grizzly, es que, tanto en la película como en la novela, no solo en una, sino que en 3 ocasiones lo han comparado con una jodida excavadora cuando embiste o ataca. En una mencionando que dejó un camino abierto por el bosque, y la otra mencionando el tipo de excavadora. Al no tener más especificaciones sobre esas hazañas, podemos asumir el peso de una, que es de 38 toneladas. ¿Y para qué servirá eso?, se preguntarán. Esto nos va a servir para calcular su fuerza de impacto verdadero, usando la velocidad para eso. Pero oh sorpresa, su velocidad también estaba limitada. Ya que tiene unas proezas de temer, como moverse con la rapidez de un susurro, que es casi lo mismo que la velocidad del sonido, y eso justifica el por qué puede aparecer y desaparecer instantáneamente. Y no solo es eso, sino que también, se dejó explícito, que interceptó en pleno movimiento y de contraataque, el disparo del cazador que estaba emboscando, y más increíble, sabiendo que este ya estaba apretando el gatillo en el momento. Los tipos de rifle de caza de la época eran variados, pero, el más utilizado era el Remington modelo 700, el cual puede disparar a 2800 pies sobre segundo o unos 853 metros sobre segundo, añadiendo que puede aumentar su velocidad, pero como no hay un valor adecuado, veo factible multiplicar por 1.1, siendo su velocidad final de 938 metros sobre segundo, o un supersónico plus. Una vez con los datos obtenidos, y colocarlos en una calculadora de energía cinética, nos dará una cantidad enorme de joules. Siendo lo equivalente a 4 toneladas de TNT, una nada envidiable categoría de nivel edificio grande. Algunos podrían decir que es exagerado, pero sabiendo que desde la producción y filmación de la película se tenía la pauta de que el antagonista, es decir, el oso grizzly, fuera una poderosa e implacable fuerza en la indomable naturaleza, siendo válido el enorme poder que tiene, y añadiendo una posible resistencia a la manipulación animal y mental, por lo anterior dicho. Además de agregar una clarividencia que venía en conjunto con la precognición y psicometría, que olvidé mencionar en el apartado de habilidades especiales. Además, su inteligencia sí serviría en el momento. Se ha mostrado que el cabrón puede adaptarse a lo que sucede, y con su precognición y psicometría, le ahorraría mucho esfuerzo. Por no decir que sus habilidades especiales ahora sí ayudarían, aunque no tanto, porque dudo que Chao viva más de un golpe. Con eso, Chao no tiene forma de sobrevivir de ninguna forma ante Grizzly, el cual podría matarlo de un golpe o una embestida, aplastarlo con su fuerza, blitzearlo bien feo, junto a una mayor inteligencia, durabilidad, un repletorio de habilidades especiales funcionales, y con un armamento natural más poderoso. Por lo que sí, amantes de los osos, su ganador, el domador de los tigres, el cabroncísimo del oso Grizzly. Y con esto, damos por terminado el video de Halloween. La verdad, me siento muy satisfecho de haber hecho este video, y de regresar después de más de 2 años de ausencia. También quiero disculparme por haberme ido tan de repente, sin siquiera haber dicho adiós. Pero eso ya quedó en el pasado. Con esto cierro el video de hoy, y les adelanto que se acerca un análisis de un personaje no tan común, pero muy representativo del Día de Acción de Gracias. Nos vemos en el próximo video, adiós. Y mucho cuidado en esta noche de Halloween. Nunca sabes qué puede estar escondido entre la oscuridad del bosque.